Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios le damos por estar un día más. Hoy hemos tenido un poquito de problema para transmitir este programa, pero no fue suficiente para detener la bendición que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Siempre Dios es bueno, Él nos cuida y agradecemos su comprensión por estar ahí conectados fielmente para recibir la palabra del Señor. Una vez más, hoy estamos con nuestro pastor Jorge Trejos, aquí desde Bogotá, Colombia, y él nos ha venido dando una serie de enseñanzas de lo que son las iglesias del Apocalipsis. Ya vamos por la número 4, la cual es Tiatira, la que empezamos la semana pasada, pero hoy continuaremos con la segunda parte. Entonces, yo le animo para que usted escuche bien esta enseñanza, haga sus preguntas y vamos a hacer lo posible para aclarar cualquier tipo de dudas. Y no se olvide de compartir este valioso programa, este valioso mensaje. Así que, Pastor Jorge Trejo, salúdenos y inicie con una poderosa oración para dar inicio a este programa. Dios le bendiga. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, Dios les bendiga. Antes de hacer la oración, quiero varias cositas. Uno, saludar muy respetuosamente al pastor Hilberto Mendoza y su familia. Igualmente, agradecer la comprensión de ustedes. Y también un saludo muy especial para hermana Rosy y hermana Zulma, que siempre están ahí al frente de la transmisión. A todos los hermanos de la iglesia en Martorell, ahí en Barcelona y demás lugares donde se conectan para este programa los días jueves. A todos ustedes, mis hermanos, mi saludo cristiano y de una manera muy especial, hermano, agradecerles por darme siempre la oportunidad de compartir con ustedes la palabra de Dios y también de participar de este precioso programa de la iglesia que Dios les ha dado a ustedes para su alimento espiritual. Así que a través del Ministerio del Pan Nuestro de Cada Día, quiero agradecer por la bendición que representa para mí estar con ustedes los días jueves. Quiero, de una manera, nosotros tenemos un dicho en Colombia que dice, cuando las excusas se hicieron, nadie queda mal. Entonces, yo quiero ofrecer mis disculpas a todos ustedes, hermanos, pastores, líderes, a usted, hermana Rosy, hermana Zulma, y lógicamente a mi hermano Dilberto y su familia, a toda la congregación por la demora en el día de hoy, pero Bogotá está entre las ciudades de más problemas en cuestiones de tráfico, de más desorden en el tráfico, de más trancones. A veces uno demora 2, 3 horas en un trancón. Y cuando yo llamé a las 12, hermano, yo estaba desesperado porque estaba lejos de aquí. Inclusive yo le dije al hermano 1 hora y me estaba viendo difícil para llegar en esa hora. Así que, hermanos, perdónenme por haber llegado 1 hora más tarde. Y mil gracias a ustedes por su comprensión y por estar ahí juiciositos esperando, porque yo sé que ya son las 8 de la noche, 8:20 para ustedes. Así que aprecio el esfuerzo, el sacrificio de esperar más de 1 hora para hacer posible esta reunión y esta enseñanza. Así que mil gracias. Vamos entonces a orar y que el Señor nos bendiga y que lo que en esta noche se diga sea para edificación y bendición de sus vidas. Oremos entonces. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias en este día por darnos, Señor, la oportunidad para nuestros hermanos allá en Europa, en España, que ya están terminando su día, que ya están en sus casas, descansando después de un día de ardua labor, de mucho trabajo. Señor, te damos las gracias para ellos que ya están en sus lugares, no solamente a disponerse al descanso, sino también cerrar sus ojos a una noche de descanso, no sin antes oír palabra de Dios, no sin antes congregarse a través de estas redes virtuales, Señor, para que su palabra corra y el nombre de Jesús sea glorificado. Háblanos a través de tu siervo, a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo. Bendice cada uno de los que están conectados, Señor, y que con paciencia han esperado este momento para recibir un bocado más de su palabra. Bendíganos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, entonces
retomamos la clase sobre la iglesia de Tiatira, que está basada en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, el versículo 18, donde el Señor dijo a San Juan, el apóstol: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esta mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien, mis hermanos. Entonces, muchas gracias, muchas gracias. Perdónenme la interrupción, pero aquí estoy. Es las 12:30. No he desayunado hoy. Así que, hermanos, no estoy quejándome, pero regálenme un segundo. Ay, Señor, gracias. Mis amados hermanos y amigos, la semana anterior estábamos hablando acerca de lo que es Tiatira. Entonces dimos un resumen de Tiatira como una pequeña ciudad fundada por Seleuco y también, hermanos, destacada por su industria. Entre las cosas que dijimos la semana anterior, dijimos que la primera persona que creyó en Cristo allá en Europa se llamaba Lidia, y ella era precisamente de aquí de Tiatira. Eso lo confirma usted en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versos 14 y 15. Ahí usted encuentra que Lidia era una mujer vendedora de púrpura, y púrpura eran las telas. La palabra púrpura es el color, como el color rojo, que es el color de los reyes. Entonces, era unas telas muy costosas, usadas, repito, todo por alta jerarquía, por los reyes, de manera que era un trabajo, digamos, una empresa muy alta, muy significativa, y Lidia era vendedora de púrpura y fue la primera mujer que creyó en el Señor Jesucristo allá en Europa. Ahora, yo les enseñé a ustedes que la palabra Tiatira significa continuo sacrificio, que esta iglesia representa el cuarto periodo de la iglesia, es decir, lo que la iglesia vivió desde el año 476 después de Cristo hasta el año 1453, cuando cayó la ciudad de Constantinopla, que fue fundada por el emperador Constantino, que de eso les hablé hace ya unos jueves anteriores. Ahora, hermanos, a este periodo, el cuarto periodo de la iglesia, se le llama el periodo medieval. Fue uno de los periodos más difíciles porque el Estado romano empezó otra vez, como en el periodo cuando les hablé de Esmirna, en los primeros 200 años, otra vez la iglesia volvió a sufrir persecuciones por los emperadores, otra vez confiscaron las Biblias de esa época. Bueno, en ese tiempo estaban los pergaminos, posteriormente ya las Biblias en imprenta, ya como libros, de manera que fueron confiscados los rollos y los pergaminos de la Biblia, y el pueblo empezó a ser absorbido por el engaño religioso. Yo les expliqué a ustedes que en el año 325 después de Cristo fue cuando empezó la doctrina trinitaria. Fue en el concilio de Nicea, en la ciudad de Bitinia, que actualmente se llama Iznik, en el país de Turquía. Entonces, hermanos, ahí en el 325 fue cuando empezaron
las doctrinas trinitarias. Todo empezó con un obispo llamado Arrio, que era trinitario, y un diácono llamado Atanasio. Ellos se confiscaron en una discusión ahí en el concilio de Nicea, y hermanos, ahí eso fue lo que tuvo origen a la doctrina trinitaria. Usted nunca ve a los apóstoles peleando porque hay dos dioses, porque hay tres. Toda la iglesia en los primeros 300 años supo que había un solo Dios y una sola doctrina. Yo les dije a ustedes, y lo voy a repasar muy rápidamente, porque esto ya lo dije, estoy solamente tocando el resorte de su memoria, así que en el año 375 se inventó por primera vez la adoración a imágenes y la oración a los muertos. En el año 400 empezaron a usar las velas para la misa. La palabra misa quiere decir sacrificio. Esa palabra no está en la Biblia. En la Biblia está la palabra culto, que es rendirle alabanza y adoración al Señor. En el año 431 se introdujo la adoración a la Virgen María, que es prohibido porque el único que tiene la prerrogativa de ser adorado, el derecho de ser adorado, es el Señor Jesucristo. En el año 600 se estableció el papado. El primer papa que ellos iniciaron fue Bonifacio. En el año 600 también se estableció el miércoles de ceniza, el agua bendita que ellos llaman, y se empezó a festejar la semana de la Cuaresma, que son 40 días de vigilia según ellos, donde usted puede comer pescado y puede comer muchas otras cosas, pero no puede comer carne de res. Entonces, hermanos, yo no sé allá en Europa, pero aquí en Sudamérica es así, de esa manera celebran la Cuaresma. Ahora, la palabra vigilia quiere decir velar, así que vigilia no es dejar de comer carne por 40 días. La palabra vigilia en la Biblia tiene otro sentido y habla de velar, es decir, de vigilar, de estar con los ojos despiertos, con el alma despierta, de guardar nuestra vida. En el año 1000 se consagraron las campanas, que es lo que usan para llamar a la misa. En el año 1070 se puso en vigor el celibato. El celibato quiere decir que los curas o los sacerdotes no se pueden casar. En el año 1100 empezó la canonización de santos, es decir, que personas que hacían un milagro en vida, después de que morían, los declaraban santos. Entonces, ahí fue cuando declararon a San Gregorio, después a Santa Teresita de Calcuta y muchas otras personas que han sido personas, por buenas que hayan sido, son pecadores. Porque la Biblia dice, no hay justo ni aún uno. La Biblia dice, no hay justo que haga el bien y nunca peque. Es más, la Biblia dice en Romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que yo no puedo canonizar a nadie porque todos de una u otra manera pecamos. Pecamos en pensamientos, en palabras y en hechos. El único santo es Dios. Entonces, hermano, canonización de santos no es bíblico. Ahora, empezaron a usarse los utensilios para la misa, como el cáliz, la hostia, el vino. Todo eso son mañas religiosas, son doctrinas erróneas, doctrinas de hombres que se enseñaron en el año 1180. En el año 1300 empezó la confesión con los sacerdotes y la Biblia nos dice que el único que puede perdonar pecados es Dios. Así que yo no debo confesar mis pecados a nadie, a otro mortal, a otro pecador igual a mí. Mis pecados se los confieso a Dios. Ya digamos que yo haga la paz con un hermano, que un hermano me ofendió y yo vaya y le diga, hermano, discúlpeme, perdóneme por haberle ofendido, ese ya es otra cosa. Pero que yo vaya a decirle a un hombre todos mis pecados pasados y presentes, no debo hacerlo porque la Biblia no autoriza eso. En el año 1300 inventaron la transustanciación, que es donde ellos decían que literalmente Dios estaba en el pan y en el vino de la Eucaristía. Entonces, yo les he enseñado a ustedes que el pan y el vino son un símbolo, no es que el Señor esté literalmente ahí, que si yo muerdo un pedacito de pan estoy mordiendo al Señor. Entonces, eso no tiene sentido. Ahora, también ellos inventaron la consubstanciación, que Dios está que ellos están, ¿cómo se llama? Que ellos están también ahí literalmente en el pan y en el vino, en este caso lo que ellos llaman la hostia. Entonces, San Pablo dice que la Santa Cena no es para morder al Señor, no es para que literalmente el Señor está en ese pedacito de pan y de vino, sino que es una santa conmemoración. Entonces, cuando cenamos, estamos conmemorando, no repitiendo.
el sacrificio del Calvario. Ahora, en el año 1563 empezaron las ventas de indulgencias, ventas de escapularios, medallas, imágenes, crucifijos de madera, de bronce, de oro, de metal, etc. Entonces, en el año 1563 empezaron a vender esas imágenes, que es prohibido en la Biblia, porque en Éxodo capítulo 20 dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, no las honrarás, porque yo soy el Señor fuerte y celoso, que visito la maldad hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Así que Dios dice que Dios va a reprender y a castigar hasta la cuarta generación a las personas que practican la idolatría. Si hay uno de los pecados graves delante de Dios, es las imágenes, la idolatría. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, Dios en esa parte es muy celoso. El Señor ha dicho en el libro de Isaías: yo soy Dios y a otro no daré mi gloria. Así que cualquier honor y alabanza y gloria y reconocimiento es única y exclusivamente a nuestro Señor Jesucristo. En el año 1482 inventaron el purgatorio. Entonces el purgatorio, según ellos, es un lugar donde el muerto, después de que se muere, se va y se queman las alas allá, y se quema allá, puro se chamusca, y después de chamuscado o quemado, va al cielo ya purificado. Nuestros pecados son purificados aquí, porque Jesús pagó. La palabra purgar, purgatorio viene de purgar. Purgar es cumplir una condena. Así que Jesús purgó, Jesús cumplió la condena que nosotros merecíamos. Entonces el Señor Jesucristo pagó por nuestros pecados. Así que cuando una persona se muere en Cristo, ya no va al purgatorio a quemarse las alas. Primero, porque allá no tiene alas. Y segundo, porque ya el Señor pagó por sus pecados. Así que la persona que se muere en Cristo va al paraíso, que es un lugar donde ya están los redimidos, esperando el día del rapto de la iglesia para recibir los galardones. En el año 1854 inventaron la Inmaculada Concepción. En el año 1870 inventaron la infalibilidad del Papa. Es decir, que el Papa es infalible. La palabra infalible quiere decir que no se equivoca. Y ese es otro error garrafal doctrinal. Porque, hermano, todos como seres humanos nos equivocamos. El único ser infalible es nuestro Dios. Así que, hermanos, Dios les dijo a la iglesia de Tiatira: el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce fundido. Acuérdese que bronce en la Biblia significa juicio. Lo que Dios está diciendo, y sus ojos como llama de fuego, no es que sus ojos son rojizos o son amarillos como una ola de fuego. No, lo que la Biblia está queriendo decir aquí cuando dice que el Señor con sus ojos como llama de fuego, lo que está diciendo la Biblia es que Él todo lo ve y todo lo escudriña. Sus pies como el bronce. Bronce significa juicio, significa que un día sus enemigos estarán bajo sus pies, es decir, bajo su juicio. Ahora, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce, dice esto. Entonces, ¿qué es lo que Dios le está diciendo a la iglesia de Tiatira? Dios le está diciendo que primero Dios reconoce sus obras, su amor, su fe, su servicio, su paciencia. Y es muy bonito porque Dios a la iglesia de Éfeso la regañó y les dijo: ustedes han dejado su primer amor. En cambio, a la iglesia de Tiatira lo contrario. Dios le dice a la iglesia de Tiatira: ustedes ahora, que ya llevan años en el evangelio, son mejores que antes. Y eso es muy importante. Eso fue lo que el Señor alabó de la iglesia de Tiatira. Porque, hermanos, la Biblia nos dice que la vida del cristiano debe de ser como la aurora, que va en aumento de luz hasta que el día es perfecto. Así que en cuanto a eso, Dios alabó a la iglesia de Tiatira. Dios les dice: conozco sus obras y su amor. Yo les expliqué que hay dos clases de obra: las obras de la ley y las obras de caridad. Obras de caridad es cuando usted le da una limosna a una persona, le da ropa, le da comida. Esas son obras de caridad. Por obras de caridad nadie es salvo. Y por obras de la ley tampoco. Obras de la ley, ¿cuáles son? Que guardar el sábado, que circuncidarse, que hacer una cantidad de ritos que había que hacer en el Antiguo Testamento. Usted lea todo el libro de Levíticos y encuentra cuáles eran las leyes: leyes sanitarias, leyes ceremoniales, leyes sacerdotales, leyes de higiene, leyes sobre animales, leyes sobre comidas, leyes sobre costumbres. De manera, hermano, que había 613 leyes aparte de los 10 mandamientos. Todas esas leyes ya quedaron atrás. La Biblia dice: el fin de la ley es Cristo.
Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Él dijo, consumado es. Y cuando Él dijo, consumado es, Él consumó la ley y consumó el plan de redención. Por eso San Pablo dice que el fin de la ley es Cristo. Es decir, que San Pablo nos muestra la ley de Moisés, como un cadáver con la que ya nada tenemos que hacer. Es más, San Pablo le escribió a la iglesia de Gálatas, de Galacia, en el libro de Gálatas, y le dijo, si ustedes van a guardar la ley, o la guardan toda, o se hacen responsables de toda. Si ustedes cumplen 600 y pasan por alto 13, ustedes se hacen responsables de toda la ley. Y la Biblia dice, el que vive bajo la ley está bajo maldición. Así que, hermanos queridos, nosotros no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Por eso, mis hermanos que me escuchan y amigos y todos los que están ahí conectaditos conmigo, por las obras de la ley, por las obras de caridad, nadie será salvo. La Biblia me dice en el libro de Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, como hay dos clases de obras, por eso le estoy explicando cuáles son las obras de caridad y cuáles son las obras de la ley. Por ninguna de ellas podemos ser salvos, sino por la fe en el Señor Jesucristo, por el arrepentimiento genuino, por ser bautizados en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, por ser llenos del Espíritu Santo y por vivir una vida cristiana. Imagínense, hermanos, si antes había que guardar 613 leyes y 10 mandamientos para ser salvo, imagínense que hoy no son sino 4 cositas: arrepentimiento, bautismo en el nombre de Jesús, ser lleno del Espíritu Santo y vivir en santidad. 4 cositas. Así que, hermano, el que no quiere ser salvo hoy es porque no quiere, porque Dios ha puesto el plan de salvación al alcance de toda la raza humana. Ahora, mis hermanos, también estamos solamente haciendo un resumen, ¿no? Y parece que se nos va a ir el tiempo en el resumen. Entonces, entre todo ese resumen que les di, yo les expliqué que una de las quejas del Señor con la iglesia de Tiatira es que Dios le dijo, estoy enojado con ustedes, hermanos de Tiatira, porque ustedes toleran a esa mujer Jezabel que se dice profetiza. No que era, sino que se decía profetiza, ¿no? Entonces, hermano, y esa mujer con sus pensamientos dañinos, con su falsa doctrina, con sus cosas pecaminosas, esa mujer está seduciendo a los muchachos de la iglesia, a los jóvenes cristianos, a fornicar y a comer cosas sacrificadas a ídolos. Fornicación es cuando una pareja practica la sexualidad sin ser casados. A eso se le llama fornicación. Entonces, hermanos, en Tiatira había un templo dedicado a la diosa Diana que se llamaba Artemisa. Y, hermano, ellos tenían ahí sacerdotisas que llamaban síbilas, las cuales pronosticaban el futuro. Ese tipo de profetisas, hermano, lo que eran solamente adivinas. Y la adivinación es un pecado. La adivinación es una rama de la hechicería, de la agorería, del ocultismo. Todo eso es pecado ante Dios. La Biblia dice en Apocalipsis 21:8, los fornicarios, los hechiceros, los adúlteros, los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, observe que entre toda la gente que va a ir al infierno, dice la Biblia que están los hechiceros, los que practican la brujería. Así que una de ellas se había convertido al cristianismo y ella quería traer ese hábito malo, esa mala costumbre del mundo y traerlo a la iglesia. Por eso yo les explicaba que la razón por qué Israel duró 40 años en el desierto es porque Dios sacó a Israel de Egipto, pero Dios tenía que sacar a Egipto del corazón de ellos. Cuando nosotros venimos al Señor, a veces venimos con costumbres paganas, venimos con resabios del mundo, y por eso es que en la iglesia necesitamos congregarnos, necesitamos oír las enseñanzas, necesitamos orar, ayunar, ser buenos cristianos, no ser problemáticos en la iglesia. Necesitamos ser respetuosos del pastor, de los líderes de la iglesia, ser fieles en la doctrina, ser leales a la organización, a la iglesia, porque, hermano, la iglesia es de origen divino y merece nuestra lealtad. Entonces, hermanos queridos, como Dios nos sacó de un mundo lleno de maldad y de pecado, no es posible que vengamos a la iglesia y sigamos siendo rebeldes y problemáticos y sigamos siendo impíos y mal hablados y sigamos siendo inconversos como si no hubiéramos conocido al Señor. Al venir a la iglesia, cada mensaje,
cada enseñanza, cada ministerio, cada pastor que está ahí semana tras semana predicándoles, es Dios sacando a Egipto de nuestros corazones. Es Dios sacando el mundo para que un día el Señor pueda presentarse a su iglesia como una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga, que no tiene de qué quejarse, sino una iglesia gloriosa. Así que el trabajo que Dios hace a través de los pastores y de los líderes de su iglesia es un trabajo importantísimo. Sin ese trabajo no podemos ser salvos. Así que, mis estimados hermanos, ahora eso duele, porque cuando usted agarra una mata y la poda y le corta lo que no sirve, las maticas lloran, las maticas se desangran, sueltan su líquido. Cuando usted agarra algo para usted, por ejemplo, cuando se corta las uñas, a veces las corta tan corticas que se lastima, ¿no? Entonces, hermano, déjenme decirle que Dios lo que hace con su tijera, con su gracia, es podar, es cortar los malos hábitos de nuestra vida, es cortar esas cosas dañinas que hemos traído del mundo y que no hemos sido capaces de dejar aún estando dentro de la iglesia. Entonces, nosotros necesitamos que Dios... Hay un himno que se llama El Alfarero, y es un himno hermoso que dice que en el proceso que Dios hace con nosotros de cortar cosas malas y perfeccionarnos, nos va a hacer llorar. Entonces, a veces Dios nos da un látigo, a veces, hermano, nos quedamos sin trabajo porque somos infieles en los diezmos y empezamos a llorarle: Señor, ¿por qué llevo 2 meses pidiéndole por un trabajo? Oh, Señor, me robaron un dinero. Oh, Señor, hice un negocio y me robaron en ese negocio. O compré un carro y me salió malo. Y a veces, hermanos, Dios nos da sus garrotazos porque Dios quiere que nosotros nos perfeccionemos, que nosotros nos acerquemos a Dios. Por eso la Biblia dice que Dios castiga al que ama. Entonces, cuando usted está sufriendo, usted tiene que hacer un examen de conciencia. ¿Por qué está sufriendo? Y si usted sabe que está en desobediencia, debe de arrepentirse, porque, como ya les dije alguna vez, hermano, hay 2 cosas cuando estamos sufriendo: o es una prueba o es una reprensión. Si es una prueba, la bendición va a venir, pero si es una reprensión, tenemos que arrepentirnos y corregir lo malo que estemos haciendo. Entonces, hermanos, Dios le dijo a la iglesia de Tiatira: voy a arrojar en cama y voy a poner en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de sus malas obras. En otras palabras, si no nos corregimos las cosas negativas que estamos haciendo, si nosotros no nos consagramos, hermano, el día menos pensado Dios nos va a arrojar en cama. Y cuando dice arrojar en cama, lo que dice es que Dios nos va a reprender y nos va a disciplinar, porque Dios castiga al hijo que ama. Si usted está sufriendo en este momento es porque Dios lo ama, porque, hermano, la Biblia dice que si estamos sin castigo, sin reprensión, no seríamos hijos, sino bastardos. Y nosotros, como hijos de Dios, necesitamos ser corregidos. Así que, hermanos, Dios dijo: voy a castigar a esos que siguen a esa profetisa y que fornican, porque, repito, allá en Tiatira había un templo y había sacerdotisas y donde se practicaba toda clase de inmoralidad. Y esta mujer quería meter esa costumbre. ¿De qué manera? Diciéndole a los muchachos de la iglesia: no, fornicar no es pecado, porque la necesidad sexual es una necesidad. Eso es tan importante como el que necesita comer, el que necesita dormir, el que necesita trabajar, el que necesita recrearse. ¿Por qué va a ser malo si es una necesidad del cuerpo? Usted no tiene la culpa si le da sed, usted no tiene la culpa si le da hambre. Así que la necesidad sexual es una necesidad normal, es una necesidad del cuerpo. Así que usted ir allá a las discotecas, a los burdeles y fornicar con mujeres, eso no es pecado. Pero la Biblia dice otro mensaje. La Biblia dice que somos el templo y la morada del Espíritu Santo. Y que si una persona toma su cuerpo, que es morada del Espíritu Santo, y lo entrega a una ramera, un cuerpo es con ella. Y la Biblia dice que los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. Así que esta mujer estaba metiendo esas doctrinas ahí a la iglesia, y por eso Dios está regañando a la iglesia y regañando a la iglesia por permitir a esa mujer que estaba metida ahí. Ahora, hermano, yo les hablé a ustedes del jezabelismo, ¿no? El Señor, entre todas las reprensiones que está haciendo, estaba hablando del jezabelismo. ¿Qué era el jezabelismo? Yo les conté a ustedes que Jezabel era la esposa de un rey, del rey Acab, en el Antiguo Testamento. Fue una mujer muy mala, una mujer que una vez quiso sobornar a un profeta para que maldijera al pueblo de Israel, y cuando el profeta iba por el camino para maldecir al pueblo de Israel, un burro, el burro donde él iba montado le habló con voz de hombre y reprendió a este profeta,
y ya este profeta, en lugar de maldecir al pueblo de Israel, los bendijo. Tuvo que bendecirlos. No pudo maldecir al pueblo de Israel, pero ¿qué hizo este profeta? Este profeta, en lugar de maldecir al pueblo, como no pudo hacerlo, se llevó a los jóvenes a una fiesta con los amonitas y los muchachos judíos fornicaron con las muchachas de los moabitas. Y hermano, esa noche, que una noche de parranda, de bebida alcohólica, cuando se embriagaron y fornicaron, Dios se enojó y hubo una mortandad al otro día. Dios castigó la locura. Desde ahí viene el jezabelismo. Y en estos tiempos, en el tiempo de Tiatira, el jezabelismo, ya esta mujer no existía, porque esta mujer existió por los tiempos del profeta Elías. Esa mujer murió hace muchos siglos, pero ella había dejado un sistema religioso, había dejado una denominación religiosa. Por eso el jezabelismo no era una mujer en sí, era una doctrina, era una iglesia que se decía llamar iglesia, ¿no? Pero de iglesia no tiene nada. Entonces, mis hermanos, el jezabelismo estaba metido en Tiatira y Dios también reprende a la iglesia de Tiatira diciendo: ustedes están aceptando el jezabelismo ahí y por esa razón yo también voy a reprenderlos y yo también voy está en el versículo 20. Tengo cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a ídolos. Y Dios dijo: y como ustedes lo están permitiendo, los voy a arrojar en cama con gran tribulación a los que con ella adulteran y si no se arrepienten de sus malas obras. Así dice, y a sus hijos, no a los hijos, porque repito, esta ya no es una mujer, es un sistema religioso. Entonces, lo que Dios está diciendo es aquí, a sus hijos, a los hijos de esa mujer, a los creyentes de esa doctrina, el Señor está diciendo: a ellos los voy a, está en el versículo 23, a ellos los heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Así que Dios está, hermanos, reprendiendo al jezabelismo, y Dios dice que los va a castigar. La palabra Jezabel tiene dos significados. Una es casta y estercolera. Casta, ¿qué quiere decir? Que tenía apariencia de piedad. ¿Se acuerda que ustedes han leído, los que les gusta leer la Biblia, hay en capítulo 13 de Apocalipsis, donde hay dos bestias, y la Biblia dice que una bestia sale de la tierra, hablando del anticristo, y dice que hay otra bestia que sale del abismo, que dice que esa bestia que sale del abismo tiene cuernos de cordero, pero cuando habla como dragón. En otras palabras, es el mismo diablo con apariencia de piedad. Por eso la Biblia dice que el diablo se viste como ángel de luz para engañar. Mire que el diablo se disfrazó de serpiente para engañar a Eva, y el diablo se disfraza de una muchacha bonita para los hombres que andan detrás todo el tiempo enamorando personas. El diablo se disfraza de un hombre muy apuesto para las hermanas que les gusta estar mirando hombres en la calle. El diablo se disfraza de dinero para los que son avarientos, para los que son apegados al dinero, para los que son materialistas. El diablo se disfraza de muchas maneras para tratar de robarnos la salvación y sacarnos de la iglesia. De manera, hermano, que aquí la Biblia dice en Apocalipsis 13 que la otra bestia que sube del abismo tiene cuernos de cordero, pero habla como dragón. Es el mismo diablo disfrazado de oveja. Entonces, hermanos queridos, aquí esta mujer Jezabel tenía ese problema. Por eso la palabra Jezabel quiere decir casta. Tenía una apariencia de ser una mujer casta, de ser una mujer piadosa, de ser por eso dice que era una sacerdotisa. Entonces, claro, todo el mundo decía: no, pero si ella es sacerdotisa, es una mujer muy santa. Por eso es que tenga cuidado, porque no todo lo que brilla es oro. No todo el que lee la Biblia y canta y ora significa que es un buen cristiano. Hay muchos cristianos metidos en las iglesias que son lobos rapaces vestidos con piel de oveja. Por eso es que tristemente el evangelio también a veces es difamado, porque también han habido pastores que se visten como ovejas y entonces no perdonan al rebaño y hacen cosas indebidas en muchas áreas de su vida, y entonces cuando se descubre el problema los sacan de la iglesia, les quitan la licencia, los destituyen, pero la gente queda con una mala imagen del evangelio. Así que, hermanos,
también dentro de la iglesia. A veces han habido personas de esa categoría que el diablo usa para desprestigiar el evangelio. Pero Jesús dijo, es necesario que los escándalos vengan, mas hay por quien viene. Porque la persona que vuelve a la iglesia o el evangelio un escándalo, mejor le fuera atarse una piedra de molino al cuello y echarse al mar que haber nacido. Por eso es que tenemos una responsabilidad muy grande ante Dios y ante la humanidad de ser luz, luz delante de la familia, luz delante de la sociedad, luz delante de los compañeros de trabajo, porque somos la luz del mundo. Así que la gente tiene que ver en nosotros el evangelio, la gracia de Dios. Si nosotros nos ven borrachos, nos ven haciendo cosas malas como cualquier otra persona que no conoce el evangelio, entonces nosotros estamos siendo tinieblas, no estamos bendiciendo a nadie. Y la Biblia dice que por esas cosas tendremos que darle cuenta a Dios. Jezabel era casta, pero la segunda significado de la palabra Jezabel es estercolera. La palabra estercolera, ¿qué quiere decir? Estercolera es la persona que recoge el estiércol de los animales. En otras palabras, era una estiércol. Era un estiércol, por decirlo de alguna manera. Entonces, hermano, era una mujer mala. Entonces, mire ese contraste, ¿no? Mire, la palabra Jezabel tiene dos significados. Casta, como si fuera buena, y estercolera, una persona que recoge estiércol. Entonces, hermano, los contrastes, eso nos muestra que hay personas que tienen una doble moral, que tienen una doble cara, que por fuera son unos y en la iglesia son otros. Que el Señor nos ayude a ser transparentes y honestos ante Dios, ante la iglesia y consigo mismo, porque a Dios no le podemos engañar. Así que, hermanos queridos, como primera dama de la nación, esta mujer Jezabel había introducido en Israel la adoración a Baal. Baal era el dios de la fertilidad. Ellos tenían un templo con 800 prostitutas sagradas. Y como había decadencia espiritual entre el pueblo judío, pues fácilmente los muchachos se dieron a la fornicación y aún hombres casados al adulterio con estas prostitutas sagradas que llamaban ellos, que de sagrada no tiene nada. Entonces, hermano, Dios había dicho al pueblo de Israel, ahí en el libro de Deuteronomio capítulo 7, versículo 2 al 4, Dios les dijo a ellos, con las naciones paganas no harás alianza, no emparentarás con ellas, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos y harás descender el furor del Señor sobre vosotros. Así que esa es la ley moral de Dios que sigue vigente hoy para el pueblo de Dios. Por eso allá en el libro de Éxodo, de Deuteronomio capítulo 7, verso 2, Dios habló a Israel. Pero a nosotros que somos la iglesia, que ya no somos el Israel del Antiguo Testamento, sino el pueblo de Dios, está esa ley moral vigente. En 2 Corintios capítulo 6, verso 14, yo les dije ahora, cuando el Señor dijo, sois el templo y la morada del Espíritu Santo y no podéis tomar vuestros miembros del cuerpo y entregarlos a una ramera, porque el que se une a una ramera, un cuerpo es con ella, y el cuerpo suyo no es para una ramera, sino para ser templo y morada del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Muy bien, mis amados hermanos. Jezabel era una mujer tan mala que mató a los profetas del Señor. Si usted lee la Biblia en Primera de Reyes capítulo 19, ella mató a todos los profetas del Señor y persiguió al profeta Elías para matarlo. Es más, envió un mensajero a Elías que decía, Jezabel le manda a decir al profeta Elías, así me hagan los dioses, y esa palabra dioses está con minúscula, no, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto su persona como uno de ellos. Esa fue la amenaza de Jezabel para el profeta Elías. Mañana le prometo a mis dioses, dijo ella, a mis dioses falsos, que mañana a esta hora yo habré matado al profeta Elías. Y mandó todo el ejército por todo el país a buscar a Elías. Y Elías tuvo que irse para la montaña y esconderse. Leas el capítulo 19, 18 y 19 del libro de Primera de Reyes y usted tendrá una idea clara de lo que le estoy diciendo en este momento. Ahora, eso no es nada. Una vez el esposo llegó y el esposo era de esos hombres que no son tan malos, pero que son muy faltos de carácter. De esos esposos que la esposa lo manda. Entonces, amén. A veces la esposa a mí también me manda a mí. A veces me toca ir a traer la carne, a traer la leche,
a traer. Ok. Entonces, mis hermanos, pero esta mujer, él no era tan malo, pero ella lo hizo mal. Entonces, un día él llegó llorando allá y le dijo a la esposa, mi amor, ¿cómo le parece que hay una finquita en tal parte muy hermosa, muy fértil, llena de árboles, llena de flores, es hermosísima, es una villa, es una casa campestre y yo la quiero para mí? Y ese señor, el dueño se llama Nabot, y yo fui y le dije, vea, véndamela, pídame lo que quiera, yo se la pago 3 veces, pero véndame la finquita. Y Nabot le dijo, no, yo no la vendo porque es la herencia de mis padres, esta es la finca de mi familia, de mis hijos, de mi esposa, y no la quiso vender. Y él fue allá a contarle a la esposa, a Jezabel, oiga, mi amor, ¿qué hago yo para comprar la finquita que no me la quieren vender? ¿Sabe qué dijo la esposa, esta mujer Jezabel? Le dijo al esposo, usted no se abogó, usted es el rey, vaya, mátelo y quítele la finca. Pues hermano, este hombre obedeció ese mal consejo de esta mujer perversa y hermano, por eso es que uno no puede oír a la esposa en todo. Entonces, ahora, hay que tener cuidado, ¿no? Pero también hay que saber oír. La esposa muchas veces tiene la razón. Acuérdese que precisamente por Adán haber oído la voz de Eva fue que hubo el problema ya en el huerto del Edén, ¿no? Pero acuérdese que Pilatos, por no oír la voz de la esposa, fue que condenó a Jesús. Escúcheme, Pilato, por no escuchar la voz de su esposa, fue que condenó a Jesús, porque la esposa le dijo a Pilato, no vaya a condenar a Jesús, tenga cuidado lo que va a hacer con él, porque yo he padecido mucho en sueños por causa de él. Ella le dio un buen consejo, pero él era de esos hombres machistas y él dijo, no, usted no me venga a decir lo que tengo que hacer. Y por no escuchar a su esposa, cometió el error más grande de su vida, que fue condenar al justo. Así que, mis hermanos, a la esposa no todas las veces tienen la razón, pero muchas veces la tienen y hay que escucharle, hay que escucharle. Por algo el Señor nos la dio como una ayuda idónea. Así que, hermano, este hombre en este caso no debió haber escuchado la voz de su esposa. ¿Cómo es posible que mi esposa me dice a mí, usted quiere ese carro? Pues vaya, mate a ese señor y quédese con el carro. Eso es una cosa que yo nunca debo escuchar, ni de mi esposa ni de nadie. Pero él escuchó la voz de la esposa y fue y mató a Nabot y se quedó con la finca. Así que esta mujer formó un sistema religioso que funcionaba en los tiempos de Tiatira. Por eso, y esa mujer, esa sacerdotisa que llamaba Jezabel, quería sembrar esas cosas feas dentro de la iglesia. Por eso Dios está hablándole duro a la iglesia de Tiatira. Ahora, ya, hermanos, para ir como finalizando, si es que puedo, ¿no? Entonces, vamos a leer, hermanos, el versículo, ¿dónde vamos? Capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 24. A vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Hermanos, qué importante esto. Lo que usted tiene de Dios, reténgalo hasta que el Señor venga. Escúcheme, si usted tiene 10 años en la iglesia, tiene 20 años, tiene 1 año, tiene 6 meses, y Dios lo ha bendecido y Dios le dio el Espíritu Santo y usted siente feliz de estar en la iglesia, guarde eso, reténgalo. La Biblia dice, reténgalo, ¿hasta cuándo? Hasta que yo venga. Si una persona persevera en el Evangelio 20 años y se descarría y al otro día viene el Señor, se va al infierno. Perdió los 20 años que tuvo. Acuérdese que aquí no es del que empieza, sino del que termina y termina bien. La Biblia dice, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Amén. Muy bien. Miren, hermanos, que usted lea en el versículo 24, donde Dios le dijo, a vosotros, los que están en Tiatira, cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. ¿Qué son las profundidades de Satanás? Entonces, las profundidades de Satanás es todas esas doctrinas que yo ya les dije, el celibato, las misas, la venta de imágenes, todas esas doctrinas que les enseñé con fechas, esas son las profundidades de Satanás. Entonces, el Señor está diciendo en la iglesia de Tiatira, a las personas que rechazan esas doctrinas falsas, que no se dejaron someter y que no se dejaron vislumbrar por esas doctrinas que se llaman las profundidades de Satanás, entonces no les impondré otra carga, sino un consejo. Guarden las cosas que han recibido de Dios, sean fieles hasta el día de la venida del Señor.
Entonces, hermano, por eso es que a las doctrinas romanas que aparecen en Apocalipsis capítulo 17, usted ve bajo la figura de una gran ramera sentada sobre muchas aguas. Esa gran ramera habla de todas estas doctrinas falsas, ¿no? Y dice sentada sobre muchas aguas, ¿qué quiere decir? Es decir, que domina a todas las naciones del mundo. Es más, hermano, dice que esa bestia está vestida de escarlata, o sea, de color rojo, de púrpura, imagínense, hermano. Es el color del Vaticano. Así que, hermano, de todas esas cosas es que nos está hablando esta situación. Dice que le estoy citando capítulo 17 del libro de Apocalipsis. Esa bestia que está vestida de escarlata, dice la Biblia que está adornada de oro y de piedras valiosas, hermano. ¿Qué nos enseña eso? Mire, se dice que con todas las riquezas que hay en el Vaticano, se le quitaría el hambre al mundo entero. Por eso la Biblia dice que esta ramera está vestida y adornada con joyas, con cosas costosísimas, adornada de oro y de piedras valiosas. Por eso es que le estoy dando la cita, Apocalipsis capítulo 17, para que usted lo lea. Entonces, hermano, eso está hablando de un sistema religioso y de todas estas doctrinas. La Biblia la presenta como una mujer sentada sobre muchas aguas, pero una mujer ramera. ¿Qué lenguaje usa la Biblia para describir estas doctrinas falsas? Por eso estas doctrinas son tan terribles, hermano, que nosotros tenemos que estar todos los días agradecidos que el Señor nos haya revelado el Evangelio. Yo sé que si hay alguien que me escucha, puede estar molesto con todo lo que estoy diciendo, pero esto no lo soñé anoche, esto no me lo estoy inventando, esto es lo que está escrito en la palabra de Dios. Estoy enseñándoles al pie de la palabra de Dios, y todas las fechas que les di de estas doctrinas se las di con fechas que están comprobadas. Esto no son invenciones. Si usted quiere, busque un libro que se llama Babilonia, Misterio Religioso, y usted va a encontrar realmente cuál es la doctrina tradicional, la iglesia romana, donde está sentada sobre muchas aguas, es decir, sentada sobre muchedumbres, es la iglesia que domina el mundo. Entonces, hermano, léase ese libro, Babilonia, Misterio Religioso, y usted se dará cuenta, hermano, que yo no le estoy inventando nada, ni estoy aquí para ofender a nadie, no estoy aquí, hermano, con el propósito de herir y de molestar a nadie, sino de enseñar las grandes verdades bíblicas como están escritas en la palabra de Dios. Ahora, hermano, con un título, dice que la madre de todas las religiones, dice que está ebria con la sangre de todos los mártires que han matado. Hermano, porque la institución romana ha matado en el año 200. Yo les enseñé en los tiempos de la iglesia de Sardis cómo perseguían a los cristianos, cómo los mataban, cómo los descoyuntaban, cómo los decapitaban, cómo los quemaban vivos. Así que todas esas cosas, hermano, por eso es que en el capítulo 17, esta gran ramera se le llama la madre de todas las religiones. Dice, ebria con la sangre de todos los mártires que han matado durante estos 2000 años que la iglesia ha vivido aquí en la tierra. Dice, sentada sobre muchas aguas, nos habla de la muchedumbre. Isaías 57:20 dice que los impíos son como el mar, que no pueden estar quietos, sino como una tempestad. Por eso dice que está sentada sobre muchas aguas. Ahora, en la iglesia de Tiatira toleraba esa doctrina del jezabelismo. Y Dios dice, ustedes, si no se arrepienten, los voy a tirar a la cama y los voy a enfermar. Así que Dios está dando una oportunidad de que la gente que está viviendo en falsas doctrinas se arrepientan y se entreguen al Señor, se bauticen en el nombre de Jesús, reciban el Espíritu Santo y vivan una vida cristiana en el nombre del Señor. Muy bien, hermanos, entonces déjenme, hermanos, decirle que en los tiempos de la Reforma, Dios llamó a Martín Lutero, que era un monje alemán, nacido en Eisleben, de padres muy pobres, estudiaba Derecho, pero él era de esos que estudiaban Derecho, ¿no? No de los de hoy, porque es que hoy hay muchos que estudian Derecho para trabajar torcidos. Entonces, Martín Lutero era un hombre que trabajaba para ser abogado, ¿no? Y, hermanos, Lutero un día decidió ingresar al monasterio, en donde practicó todas las formas de ayuno, azotamientos, y un día leyendo Romanos 1:17, que dice, el justo por la fe vivirá, él entendió que la salvación no era por obras de caridad, no era por azotarse el cuerpo, no era por flagelarse el cuerpo, sino por la fe en Jesucristo. Inmediatamente Martín Lutero se rebeló contra el sistema romano y el 31 de octubre de 1517 Lutero sacó 95 afiches, 95 tesis y las clavó en las puertas de la catedral de Wittenberg, allá en Alemania,
Y hermanos, ahí, con esas 95 tesis que él puso sobre las puertas del templo, hermano, empezó a atacar las doctrinas romanas y ponía, hermano, puso en alto las grandes verdades de la Biblia. Ahora, a él lo llamaron y entonces lo amenazaron y le pronosticaron, hermano, un debilitamiento y un castigo hasta matarlo, pero él dijo, no voy a retractarme. La historia dice que lo llevaban arrastrando por las escalas del Vaticano y lo amenazaron con quemarlo y matarlo y él dijo, no me voy a retractar. Así que él, a través de esa situación, Dios le dio una segunda oportunidad a todo el imperio romano a que se arrepintiera y buscar a Dios y dejar todas estas cosas. Pero ellos no se arrepintieron. Y por eso es que, hermanos, un día el Señor vendrá y juzgará al mundo con justicia y a estas denominaciones religiosas tan erradas y tan catastróficas y que le han hecho tanta persecución a la iglesia y tantas muertes. Ahora imagínense que dice que está embriagada con la sangre de los mártires. Entonces, hermano, tendrán un día que darle cuenta a Dios por todo ello. Yo le daría autoridad sobre las naciones. Ya voy a terminar. Yo le daría autoridad sobre las naciones, dice el versículo 26. Eso lo que quiere decir, hermano, es que en el reino milenial, después del rapto de la iglesia, cuando Dios establezca el reino milenial, la iglesia, que es la esposa del Cordero, será la primera dama de la nación. En otras palabras, hermano, Israel será cabeza de naciones, la iglesia será la esposa, y la Biblia dice, viviremos y reinaremos con Cristo 1000 años. Cuando el Señor dice a la iglesia, si usted vence, si usted es fiel, si usted persevera, si usted llega hasta el final del camino fiel a Dios, entonces le daría autoridad sobre las naciones. ¿Por qué? Porque la iglesia va a ser la reina, la esposa del rey. Entonces vamos a tener autoridad sobre todas las naciones en el reino milenial. No olviden eso, por favor. Ahora, mis hermanos, San Pablo dice que nosotros vamos a juzgar a los ángeles. Lógicamente está hablando de los ángeles caídos, de los demonios. Dice que la iglesia tiene la potestad de juzgar a los ángeles. Sí, eso está en 1 Corintios capítulo 6, versículo 3. Si la iglesia tiene la capacidad de juzgar a los demonios el día del juicio, cuando el Señor juzgue el diablo y lo echa al lago de fuego, ya nosotros estamos con el Señor. Entonces Dios nos va a dar la facultad de juzgar a los demonios, decirle a los demonios, ustedes nos hicieron la guerra, ustedes muchas veces nos pusieron palos en la rueda, ustedes nos pusieron tentaciones, ustedes se atravesaron en el camino, muchos demonios atacaron nuestras familias, atacaron nuestras almas, pues ahora me toca a mí. Entonces nosotros vamos a tener el privilegio de echarlos al lago de fuego. Confiamos en el nombre de Jesús, que Dios nos ayude a perseverar, a guardarnos, a vivir fieles para tener ese privilegio aquel gran día. Y la Biblia dice, si tenemos el derecho de juzgar a los ángeles, ¿cuánto más tenemos el derecho de juzgar a las naciones allá en el reino milenial? Y hermanos, dice, le daré la estrella de la mañana. Este es un lenguaje antropomórfico, es un lenguaje simbólico. Cuando dice la Biblia, le daré la estrella de la mañana, lo que está diciendo es que el cristiano allá en la eternidad será una vida tan clara, tan pura, tan resplandeciente como lo es la luz de una estrella. Por eso Daniel capítulo 12, versículo 3 dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia. Si usted enseña la Biblia, si usted va a hogares a hacer células y enseña la palabra de Dios a sus amigos, a la familia, a mucha gente, la Biblia dice que los que enseñan la justicia, hermano, a la multitud, brillarán como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces es un lenguaje simbólico muy hermoso. Lo que está diciendo la Biblia es que usted y yo, allá en la eternidad, vamos a brillar como la luz de una estrella. Pero para brillar allá en el cielo, hay que brillar primero aquí. Hay que ser fiel a Dios aquí, hay que vivir para Dios aquí. Mis hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Este ha sido el resumen y la enseñanza sobre la iglesia en Tiatira. Si el Señor nos permite, la próxima semana, y espero cumplirles a las 12 en punto, 7 de la noche allá, con el mensaje a la iglesia de Sardis, ¿no? Entonces, mis hermanos, aquí estamos para escuchar. Si tienen preguntas, con mucho gusto. Amén. Gloria a Dios, pastor. Gracias. Gracias por esta enseñanza tan maravillosa que nos ha traído hoy. La verdad que ha llenado
en mi corazón, en lo personal. Seguramente para muchos hermanos también ha sido de mucha bendición. La verdad es que la palabra de Dios es tan profunda y podemos aprender continuamente de ella, ¿verdad? Y le agradecemos mucho por este tiempo y esa disposición que usted tiene para nosotros para poder enseñarnos, porque es impresionante todo lo que se puede analizar, ¿verdad? Con unos cuantos versículos, con todo lo que está sucediendo en la actualidad. Bastante impresionante, la verdad que eh, sin duda no seremos los mismos. Pues hermano, tenemos preguntas de WhatsApp. Eh, Vea, la primera es, Pastor, Jezabel dice que indujo a su marido a lo malo. ¿Será que este espíritu podemos decir que hoy en día se mueve en el movimiento feminista? ¿Sí? Mucho. Mire, hermanos, la mujer hoy en día, porque es que el problema grave que tenemos hoy es que cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó con jerarquías. En el orden bíblico, primero es Dios, que es la cabeza de la iglesia. El hombre es la cabeza del hogar, ¿no? Entonces, hay un orden jerárquico. Ese orden se ha vuelto al contrario, ¿no? Entonces, la mujer, desde el tiempo que vino la liberación femenina, ¿no? La mujer, muchas, no todas, porque hay mujeres fieles, hay mujeres prudentes, hay mujeres muy respetuosas, muy castas, pero son muy poquitas. Hablo de las mujeres cristianas, porque ahora hay mujeres en el mundo, mujeres que no son convertidas al evangelio, que aunque no son cristianas, también son personas muy nobles, muy buenas personas, muy respetuosas, aún sin ser cristianos, ¿no? Pero en la mayoría, no estoy diciendo que todas, porque vuelvo y repito, hermano, uno nunca puede generalizar, ¿no? Toda regla tiene su excepción, pero la mayoría de las mujeres han abusado de la liberación femenina. Entonces, hermano, se han enredado los roles, ¿no? Ya digamos, muchas veces en muchos hogares, el hombre es el que se queda en la casa cuidando a los niños y la mujer es la que se va a la discoteca toda la noche con amigos y amigas a bailar y a beber, ¿no? Cosas así por el estilo. Entonces, ahora se ha perdido mucho el respeto mutuo, porque el hombre debe respetar a la mujer, debe tratarla bien, pero la mujer también, dice la Biblia, respete a su marido. Entonces, hermanos, resulta que la cabeza del hogar es él. Mire, usted observa en el libro de Génesis que la embarró fue Eva. Eva fue la que pecó. Eva fue la que comió del árbol prohibido. No fue Adán, fue ella. Luego ella le dio a él, ¿no? Pero hermanos, ¿por qué Dios llamó a Adán? Porque Dios lo buscó en los árboles y le dijo, Adán, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Por qué no la llamó a ella si ella fue la que le embarró? Entonces, ella fue la que pecó, pero ¿por qué Dios llamó a Adán? Porque Adán es la cabeza del hogar, porque Adán era el responsable de la familia. Si Eva pecó es porque Adán la dejó por ahí solo. Entonces, a veces los esposos abandonan a las esposas y por eso es que las esposas toman decisiones equivocadas porque el hombre no vigila. Y cuando yo digo vigilar, no estoy diciendo que tiene que estar ahí controlándola. Lo que estoy diciendo es que debe de vigilar por el bienestar del hogar y de la esposa, de los hijos. Entonces, como Adán era el responsable porque es la cabeza del hogar, por eso Dios le pidió cuentas fue a Adán. Y hermanos, entonces, cuando en mi hogar las cosas no marchan bien, yo soy el responsable. Así mi esposa sea la que se equivoque, yo soy el responsable. Por eso, mis hermanos, cuando Jezabel le dijo a ella, a Acab, no sea bobo, mátelo y quítele la finca, él debió, como cabeza del hogar, haberla regañado y haberle dicho, un momentico, ¿qué clase de esposa tengo yo? ¿Usted cómo le ocurre decirme eso? ¿Usted cree que yo soy un asesino? ¿Usted cree que yo soy...? No, no, respéteme. Él tuvo que haberla reprendido a ella, pero en lugar de reprenderla, le siguió el jueguito, le obedeció, fue y mató a Nabot y se convirtió en un asesino y un muñeco en un juguete de ella. Ella lo manipulaba como le dio la gana. Entonces, hermano, eso es lo que es grave y ahí es donde el cristiano tiene que tener carácter. El pastor tiene que tener carácter. Los líderes tienen que tener carácter. Uno como hombre en la casa tiene que tener carácter. No estoy hablando de maltrato, ni físico ni verbal. Estoy hablando de tomar decisiones, de tener carácter, de tener madurez. No estoy hablando de maltratar al cónyuge.
Amén, pastor. Gracias. Gracias por esa explicación. Es la verdad, porque a veces puede ser machismo, ¿verdad? El tratar Ajá. a una persona, bueno, a su pareja de una manera soez, una manera agresiva, ¿verdad? Entonces, Ujú. realmente puede detectarse en un hogar cuando una mujer no se sujeta al esposo, es cuando no hay respeto hacia él, ¿verdad? Y luego cuando la pareja de uno no le valora y siempre es en término despectivo, es en ese sentido a lo que se nos está hablando, ¿no? Que debe de tener carácter el hombre, o sea, de tomar el mando en el hogar y ser el primero como en buscar de Dios, en orar, en congregar, en esas cosas, ¿verdad? Que marcan un hogar. Ajá. Y es un tema, pues sería otro tema, ¿verdad? Que, Sí. que se tocaría, porque es que esto nos lleva a muchas circunstancias, pero realmente vemos que ese espíritu se mueve en Ujú. lo que hablamos en el movimiento feminista, porque ellas, bueno, muchas veces pues se hacen cosas fuera de ley y se abusa, ¿verdad? Con Ujú. actitudes. Pastor, la otra pregunta es, en Primera de Timoteo 2:12, ¿por, ¿por qué no permitió a la mujer, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio? Pastor, ¿a qué se Ajá. refiere este versículo? ¿Una mujer no puede predicar? Ok. Estamos hablando de Primera de Timoteo. Dos, Ok, estoy buscando. ¿Usted tiene la cita ahí? permítame que se me extravió. Era porque no Ok, permito. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 12. Sí, Ok, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y ajá. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, ¿no? Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Amén. Mire, la Biblia dice el que tiene oídos para oír, Oiga. oiga. Ujú. La Biblia dice el que lee, entienda. No, entonces, usted encuentra capítulo 14, Primera de Corintios, donde Dios le pegó un regaño a las hermanas, el apóstol Pablo le pegó un regaño a las hermanas y le dijo, porque no permito a la mujer, ¿no? Si quieren aprender, pregunten a sus maridos en casa, ¿no? Pero no es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Cuando uno va a enseñar un tema, uno tiene que entender quién lo dijo, cuándo lo dijo y por qué lo dijo. Cuando Pablo dijo que la mujer no debe de hablar en la congregación sino estar en silencio y que si quiere saber algo le pregunta al esposo en la casa pero no en el culto, San Pablo no estaba prohibiendo a la mujer enseñar ni predicar. San Pablo era corrigiendo un desorden en los cultos, porque en la iglesia de Corinto los hermanos se hacían a un lado y las hermanas al otro lado. Mientras Pablo predicaba, a veces las hermanas se paraban y le decían al esposo, oiga, yo no entendí lo que está diciendo el apóstol Pablo, explíqueme. Entonces, ¿qué pasaba? El esposo se ponía a explicarle, no, San Pablo lo que está diciendo es esto y esto. Entonces se agarraban a conversar en pleno culto y era una irreverencia el culto. Entonces San Pablo dice, es indecoroso que una mujer hable en la congregación, pero también es indecoroso que un hombre hable en la congregación, o sea, que presente desorden, ¿no? Entonces San Pablo estaba corrigiendo un desorden en, ¿cómo se llama? En el culto. Aquí San Pablo reitera, escribiéndole a Timoteo, y le dice a Timoteo, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, ¿no? Entonces, cuando una mujer en la iglesia se para en el púlpito a enseñar, esa mujer no está pasando por encima, esa mujer tiene un pastor. Si el pastor le delegó esa responsabilidad, ella está sometida a un varón, está sometida al pastor. Si el pastor le dice no lo haga, ella no lo va a hacer. De manera que ahí no hay, digamos, una insubordinación, ahí no hay una falta. Ahora, déjeme decirle,
A veces las mujeres, Dios no es machista, ¿no? Usted lee Gálatas 3, 27 y 28, donde la Biblia dice, en Cristo no hay judío, ni griego, ni gentil, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo. Entonces, para Dios todos somos iguales. Ahora, hay mujeres que han hecho cosas que no han hecho los hombres. Una vez usted lee allá en el Antiguo Testamento que iban a salir a una guerra contra los enemigos y Barak era un juez y Barak tenía miedo de salir a la guerra. Y Barak le dijo a Débora, que era otra juez, le dijo, acompáñeme a la guerra, que usted es una mujer valiente, usted es una mujer echada para adelante, usted es una mujer de arranque, por favor, acompáñeme. Y ella dijo, no, usted es el responsable, vaya a la guerra o enfrente al enemigo, yo no voy a ir. Si yo voy y ganamos la guerra, la gloria va a ser para usted. Todo el mundo va a decir, uy, el rey Barak, qué tremendo hombre, qué estratega militar, qué hombre tan inteligente, ¿no? Entonces, la gloria se la va a llevar usted. Y él le dijo, no, 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 acompáñeme y si Dios nos da la victoria, yo le doy los honores a usted. Y ella dijo, ah, bueno, por ahí sí. Y se fueron a la guerra y Dios les dio una victoria, ¿no? Entonces, Débora hizo algo que muchos hombres no hacen, ¿no? Nosotros, yo conozco pastoras en algunos países que tienen iglesias donde hay 300 personas y hay muchos pastores que tienen 30 años en una iglesia y tienen 15 miembros en la iglesia. Hay hermanas que han ganado gente, que son tremendas líderes, así que Dios no le va a decir a una mujer, no, es que como usted es mujer, ya sé cuál usted no puede predicar. ¿Quién fue la que ganó samaritanos allá en San Juan capítulo 4? No fue una mujer, la mujer samaritana que fue a evangelizar al pueblo y le dijo a la gente, venid y ved un hombre que me ha dicho todo cuanto yo he hecho, ¿no será este el Cristo? Y la gente vino. Y en ese tiempo era prohibido que una mujer mirara a los ojos a un hombre, una mujer judía. Y mucho menos que le hablara. Que una mujer se pare a hablarle a un hombre entre las costumbres judías, eso era grave. Eso era muy grave. Entonces, sin embargo, ella fue. Y dice que habló a muchas personas. Y ellos vinieron hasta el pozo de Jacob para ver a Jesús. Entonces, hermano, hay mujeres que han hecho cosas que no han hecho los hombres. De manera que San Pablo no está prohibiendo a la mujer enseñar, sino que la mujer siga un conducto regular, que en este caso es el pastor. Por ejemplo, si hay pastoras en una organización en algún país, esas pastoras tienen oficiales que son varones, presbíteros, el presidente, el vicepresidente, y ellos toman decisiones. Y ella trabaja bajo esa dirección de esos hombres. Entonces, no está insubordinada ni está faltando la palabra de Dios ahí. Amén, amén. Gracias, pastor, por aclararnos esto. La verdad es que hay que mirar, ¿verdad? No, hay congregaciones que cogen textualmente el versículo, pero realmente hay que investigar, escudriñar para poder hacer doctrina, ¿verdad? Para poder decidir este tipo de cosas. Mire, hermana, perdóneme la interrupción. Mire, hermana Rosy, porque si no la interrumpo, después se me olvida. Entonces, mire, hermano, nada más el versículo 15 de 1 Timoteo 2:15 dice, pero se salvará engendrando hijos. ¿Cómo así? O sea que una mujer para salvarse tiene que tener 50 hijos. Eso no tiene sentido, ¿no? Entonces, no puede interpretar la Biblia tal como la lee, lo que usted estaba diciendo ahorita, hermana. A veces interpretan la Biblia de cualquier manera, a su manera, y no es así. Cuando la Biblia dice se salvará engendrando hijos, significa ganando almas, o sea, hijos espirituales, no teniendo hijos con el esposo, porque si se salva engendrando hijos, entonces ¿cuántos tiene que tener para ser salvo? ¿No? Para uno ser salvo no es teniendo hijos, es arrepintiéndose, es bautizándose en el nombre de Jesús, es siendo lleno del Espíritu Santo. Pero el texto dice, se salvará engendrando hijos, pero mire la otra parte, si permaneciere en fe, en amor y en santidad. O sea que para ser salvo no es llenándose de hijos, literalmente, físicamente, es ganando almas y permaneciendo en fe, permaneciendo en amor y en santificación, es decir, guardar la santidad. Sí, sí, pastor, gracias, tremendo, ¿verdad? Porque a veces es eso, que confundimos lo que dicen las escrituras y realmente si fuese así, no estuvieran esos ejemplos que usted dijo, ¿verdad? Esas mujeres que pues que hicieron grandes cosas en Dios. O sea, no puede contradecirse la palabra de Dios en ningún momento. Ajá.
Gracias, pastor. Ha quedado claro este versículo. Amén. Pastor, en Primera de Reyes 21:25 dice, a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Ujú. Jezabel, su mujer, lo incitaba. Pastor, Jezabel es el ejemplo de mujer que toda hija de Dios no debe de ser. En su experiencia como pastor, ¿cómo debe de ser una mujer virtuosa? La Biblia habla en Proverbios capítulo 31 de las características que debe tener una mujer virtuosa, ¿no? Entonces, ahí en el libro de Proverbios capítulo, vamos a leer 31, ahí están las características. ¿Cómo debe ser una mujer virtuosa? Entonces, usted lee el capítulo 31 de Proverbios, el versículo 10 dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y dice, porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. O sea, que una mujer virtuosa vale más que un diamante o que una piedra preciosa. Dice, el corazón de ella, el corazón de su marido está en ella confiado. En otras palabras, no es una mujer coqueta, no es una mujer que anda por ahí conquistando a otros hombres, es una mujer seria y por eso el corazón de su esposo está confiado en ella. No carecerá de ganancias. En otras palabras, ella es una persona hacendosa, trabajadora. Dice, le da ella bien y no mal. O sea, no le busca problema al esposo ni está a las 2 de la mañana pellizcándole y peleándole y no dejándolo dormir llena de celos y de problemas. Ahora, yo no estoy diciendo que si el hombre es un bandido, ella tiene que aguantarse todo. No, tampoco se trata de eso. Lo que estoy diciendo es que ella es una mujer bien, es una mujer tranquila, tolerante hasta cierto punto, lógicamente, porque también la mujer tiene que tener claro que ella no es una alfombra para que él se limpie los pies cuando quiera con ella, ¿no? Eso tiene que tener en cuenta. Pero la Biblia dice, ella le da bien y no mal. Por ejemplo, hay mujeres que le dicen al esposo, vea, ¿cómo le parece que el vecino me está coqueteando? Entonces, claro, pone al esposo a pelear con el vecino y se agarran a golpes o se matan. Entonces, eso es lo que deben de evitar, ¿no? Dice, busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Está hablando de una mujer hacendosa, una mujer que mantiene su hogar bien, que es trabajadora. Dice, es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Está hablando del juicio de la trabajadora, de una mujer virtuosa. Da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad. ¿Qué quiere decir considera? Es decir, que analiza, ¿no? Para tomar decisiones piensa, va despacio, no hace cosas a la loca, a la ligera, ¿no? Planta viña del fruto de sus manos, ciñe de fuerza sus lomos, esfuerza sus brazos, ven que su negocio va bien, su lámpara nunca se apaga, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca, o sea, trabaja juiciosa todo el tiempo, alarga su mano al pobre, habla de que es una persona generosa, una persona que ayuda a los necesitados, extiende sus manos al menesteroso, no tiene temor de la nieve, porque cuando llegue el invierno, allá en Europa, que es tan terrible los inviernos, cuando llegue el invierno, ella ya tiene todas las chaquetas, las cobijas para sus hijos, para su familia, ya tiene las alcobas bien llenas de, ¿cómo se llama?, de lana y, bueno, para que no entre el frío, ¿no? Esa es una mujer hacendosa, juiciosa, ¿no? Toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella hace tapices de lino, de púrpura, es su vestido. Su marido es conocido en todas las puertas. ¿Por qué? Porque cuando él va con los amigos, le dice, oiga, usted tiene una gran esposa. Oiga, su esposa es una gran mujer. Entonces, al esposo lo conocen por esa linda esposa tan juiciosa que tiene. Entonces, todo eso hace telas y vende, da cintas al mercader. Entonces, toda esa lista, hermanos, ahí habla de una mujer trabajadora, juiciosa, buena esposa, buena madre, buena vecina, buena cristiana. Amén, qué bonito, pastor. Sí, la verdad es que la Biblia es un manual, ¿verdad? Para todos. En la Biblia Ajá. podemos encontrar eh, cómo debe de ser nuestro comportamiento, siempre en obediencia y alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Tremendo. Amén. Sí, amén, pastor. Otra pregunta, pastor. ¿Qué opina usted de las afirmaciones que se oyen en el mundo sobre apoyar la unión libre en ambos sexos? Mire, perdón, tenemos un pastor aquí en Colombia, hay una ciudad muy turística a la orilla del mar que se llama Cartagena. Hay un juez que es cristiano y a él el gobierno lo obligó a casar un par de mujeres.
y él no quiso casarlas por sus convicciones. Entonces la ley lo obliga, si no lo hace, va para la cárcel, ¿no? Y paga una multa. Si no lo hace, entonces tiene que entregar su tarjeta como juez y no puede seguir ejerciendo su profesión, porque está violando un derecho. Esa es al momento de persecución que estamos llegando otra vez como iglesia, ¿no? Estamos llegando a los tiempos cuando mañana o pasado mañana alguien puede venir aquí a tratar de obligarme a que yo case un par de homosexuales o un par de lesbianas, ¿no? Entonces, hermano, nosotros, yo como pastor y como cristiano, yo no voy a apoyar nunca la unión libre, y mucho menos en la pareja del mismo sexo. Yo jamás voy a estar de acuerdo y yo sé que el mundo critica a los cristianos y dice que eso es homofobia, que nosotros somos homofóbicos y que por aquí, por allá. No es homofobia, es que la Biblia dice varón y hembra los creó Dios. Entonces, la Biblia dice Dios no creó un tercer sexo. Y cuando alguien dice, no, es que, ¿qué culpa tiene si la persona nació así? Nadie nace así. Dios creó varón y hembra los creó. Esas son inclinaciones que aprenden desde niños, porque un niño nace y crece y entonces lo dejan jugando con muñecas y todos sus amiguitos son amiguitas, son amiguitos y nunca pueden tener una amiguita y les enseñan. Por ejemplo, aquí hubo mucha censura porque la ministra de Educación en algún momento quiso decirle que no, que deje a los niños tranquilos y que ellos decidan, que el niño si quiere ser mujer, pues que decida ser mujer, y que la niña si quiere ser hombre, pues que decida ser hombre, que los deje a, no, a los niños no se les puede dejar que ellos decidan, a ellos hay que enseñarles desde pequeños, ¿no? Porque árbol que crece torcido no se endereza jamás. Entonces, si yo tengo un niño, un hijo con inclinaciones femeninas, yo desde pequeño decirle, no, las damas son así, los varones son así, las costumbres de los varones son así, su vestimenta debe ser así. Yo debo criar y debo de enseñar a mi hijo desde niño que hay una gran diferencia entre hombre y mujer y que esa diferencia es orden divina y hay que conservarla. Entonces, ese cuento de que no, que es que pobrecito, es que él nació así, él no tiene la culpa. No, olvídelo que eso es puros ataques del diablo porque nadie nace homosexual. Entonces, eso, pero entonces, como iglesia, nosotros no podemos hacer nada contra el mundo. O sea, realmente nosotros, lo que yo estoy diciendo es como una voz al viento, porque lo que yo estoy diciendo no va a cambiar. Las cosas, el mundo sigue su ritmo y se siguen violando las leyes morales de Dios, pero como cristianos, como iglesia, yo siempre voy a predicar. Yo a veces predico muy duro por la radio, por las redes sociales. Yo predico muy duro contra el homosexualismo, contra el lesbianismo. Yo predico mucho contra eso y yo estoy en mi puesto. Yo, como yo he dicho, como pastor y creyente, yo nunca voy a aceptar tal cosa. Ahora, yo, pues lógicamente no voy a irrespetar a una persona, yo no voy a insultar a una persona, yo no voy a irme porque pues hay leyes que me prohíben hacerlo y yo tengo que respetar a las personas y por el derecho a la libre personalidad y todas las cosas que el mundo se ha inventado, uno tiene que ser cuidadoso, pero yo nunca voy a aceptar y menos apoyar un tipo de cosas como esas. Amén, amén, porque se ama al pecador, ¿verdad? Más se aborrece el pecado. O sea, Ajá. no Sí, sí, podemos no dejar, o sea, no podemos hacer acepción de personas porque Dios no la hace, pero no por tales cosas. O sea, nosotros es predicarle el evangelio, es claro, claro que que la sí. palabra de Dios llegue y esta persona se convierta y se dé cuenta, ¿verdad?, del mal camino. Ajá, Pero lo que no podemos es acolitar el pecado, ¿verdad? Apoyar el amén. pecado, Dios lo aborrece. Eso es, A veces perfecto. confunden esto de que de pronto no amamos a la persona, pero no, nosotros amamos la persona, lo que no puede ser Claro. permitir cosas como estas, ¿verdad? Ok, esa es una buena expresión, hermana. Es más, Dios ama el pecador, pero no ama el pecado. Amén, amén, es así. Y como tales, nosotros cogemos ese ejemplo, ¿verdad? Que es el de Dios mismo, ¿verdad? Con las personas. Pastor, la siguiente pregunta. Apocalipsis
2:21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Pastor, aquí dice que Dios le ha dado tiempo para que se arrepienta. Esto quiere decir que Dios a todos nosotros nos da un margen de tiempo para arrepentirnos. O sea, mientras tengamos vida, la Biblia dice en Eclesiastés, entre tanto que hay vida, hay esperanza, porque mejor es perro vivo que león muerto, dice Eclesiastés. Entonces, a todos Dios nos ha dado la oportunidad. Cada día que tenemos de vida, ¿no? Cuando una persona oye el Evangelio por Facebook, por YouTube, cuando alguien se acerca a invitarlo a la iglesia, cuando enciende su teléfono y encuentra un culto y oye palabra de Dios, todas esas son cosas que Dios está usando para darnos una segunda oportunidad. Todas las personas tenemos no solamente una segunda, sino muchas oportunidades. Cada día que Dios nos da de vida es una oportunidad. Así que mañana, pasado mañana, no podemos decir al Señor, no, Señor, es que yo no sabía, a mí nadie me lo dijo, porque Dios siempre ha dado no una segunda, sino tercera, cuarta y muchas oportunidades para corregirnos, para arrepentirnos, para corregir los malos hábitos y cada día ser mejor. Estas enseñanzas que estamos recibiendo, estos programas, son oportunidades que Dios está brindando a todos los oyentes y a todas las personas hasta donde llegue este mensaje. No es Jorge Trejos. Yo aquí soy simplemente un portavoz. Yo aquí soy un instrumento, pero es Dios a través de su palabra, es Dios a través de su espíritu hablando a la vida de cada persona. Así que ojalá que alguien no dice, no, el hermano Jorge, lo que el hermano Jorge dijo, no, es lo que Dios dice a través de su palabra a nosotros, porque lo que yo enseño aquí no solamente es para ustedes allá, sino para mí también. Cuando yo estoy enseñando, yo estoy pensando en mí, yo estoy pensando, esto también es para mí, yo también tengo cosas que corregir, yo también tengo cosas que organizar. Es decir, Dios todos los días nos habla y nosotros tenemos que estar atentos a ese mensaje. Amén. Dios siempre nos habla, lo que dice usted es verdad. O sea, cuando uno se pone a escudriñar la palabra, cuando tenemos la oportunidad de transmitir un mensaje, de darlo, Dios hablando primero a la persona que está recibiendo esa revelación, ¿verdad? Esa inspiración de parte de Dios. Entonces no es la persona, es Dios hablándonos, es Dios diciéndonos lo que quiere de nosotros, y por lo tanto se transmite, ¿verdad? A los demás, Claro. hace llegar ese mensaje tan precioso para todo aquel que esté dispuesto a recibirlo, ¿verdad? Porque es disposición del corazón. Es tremendo. Pastor, Hebreos capítulo 1, verso 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores tiempos nos ha hablado a través de Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces dice que Dios habla al hombre de muchas veces y de muchas maneras. A través amén. de un sueño, un seminario, un culto, una invitación, un amigo, una calamidad, una enfermedad, una situación económica difícil. Dios habla de muchas veces y de muchas maneras para que nos acerquemos a Él. Amén, amén. Tremendo. Dios su misericordia es grande e infinita. Ajá. Y Él no va a permitir que nadie se vaya sin haber escuchado esta revelación, sin haber escuchado Claro que sí, el mensaje, eso ¿verdad? sí. Salvación. Pastor, las 7 iglesias del Apocalipsis representan los tiempos de vida de la iglesia. ¿Qué opina usted de los tiempos que estamos pasando? Cuando lleguemos a la iglesia de la Odisea, vamos a hablar de lo que estamos viviendo hoy. Hoy estamos viviendo la época, cuando usted dígale a las personas que hicieron la pregunta y los que están escuchando, léase la última de las 7 iglesias, que es la que vamos a estudiar más adelante, ahí en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, el versículo 14, está el mensaje de la Odisea. La Odisea es la iglesia tibia, que ni es agua ni es pescado, ¿no? O sea, entonces, esa es la época que estamos viviendo hoy y eso es grave. Entonces, vamos a hablar de eso cuando lleguemos allá. Vaya que sí es grave, porque la palabra de Dios dice que los tibios, ¿verdad? Los vomitará. Sí, Uy, no, la sí. tibieza es el pecado que hace a Dios vomitar. Uy, O somos cristianos o no somos. Eso es lo más grave aquí, es el ecumenismo, la religiosidad.
que la gente piensa que con ir al culto y cargar una Biblia, eso es todo. No, la vida cristiana es más que eso. Amén, amén. Es más que eso, es un diario vivir. Es como mencionaba, ¿verdad? Anteriormente, era vivir una vida en santidad. Es vivir una vida agradable ante los ojos de Dios. O sea, fácil fuera, ¿no? Simplemente eso, llevar una Biblia o hacer cosas de esta manera, fácil fuera. Nada más cumplir con estos, pero no, realmente la Biblia dice que el sabio con dificultad se salva. Cuanto no le da el Amén. río y su camino, Claro. ¿verdad? Y bueno, pastor, esa era la última pregunta. La verdad ha sido una bendición muy grande estar con usted este día. Vamos a saludar a algunos hermanos que están conectados. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por estar ahí conectados. Hermana Fidelia, Margarita, Yirka, Marianita, Adela, Santa, Evelyn, Amparito, Francisco, Aida, Fargenis, Alvin, Alejandra, Wilman, Catalina, Juliet, Tania, Jonathan, Reina, Elena, Ruth, Jarlis, Kelly, Beatriz, Chela, Daisy, Patti, Victoria, Lady, Edilberto Infante, Luz Maide, Heidi, Vitalia, Irui, Lucía. Muchas gracias por conectarse, por ser fieles, por no perderse cada uno de estos programas. Y muchas gracias, Pastor, por habernos dado esta tremenda enseñanza el día de hoy. Para terminar, queremos que nos dirijan una tremenda oración y tenemos una petición de oración por la familia Tobar Llanos, que han perdido un familiar. Realmente la situación que se vive no es fácil, ¿verdad? Entonces, para que nosotros oremos por esta familia Tobar Llanos, que Dios les fortalezca su corazón y que ellos puedan superar, ¿verdad? Esto tan duro. Amén, así es. Vamos a orar entonces a todos mis hermanos que están conectaditos ahí. Mil gracias, un abrazo fraternal para todos y cada uno de ustedes. Amado Señor Jesucristo, muchas gracias por darnos el día de hoy, Señor, y haber compartido esta palabra, esta enseñanza sobre la iglesia, Señor, que nos ha correspondido hoy. Gracias por los hermanos que fielmente han seguido la transmisión, que han estado ahí conectados, Señor, recibiendo este alimento espiritual. Bendiga sus hogares, bendiga sus familias, bendiga sus vidas. Presentamos delante de ti en este momento a la familia Tobar Llanos, para que usted, que es el Dios de toda consolación, les bendiga, les fortalezca, les ayude, Señor. Glorifícate en la vida de ellos. Rogamos, Señor, que su presencia sea sobre sus vidas, dándole la fortaleza en esta hora cuando están pasando por un momento difícil. Sea usted su compañía, su consejero, su fortaleza, Señor Jesucristo. Permítales tener una noche tranquila, una noche en paz, que el Espíritu de Dios, el Espíritu de gracia, toque sus corazones, les llene de paz y de bendición en esta hora difícil para toda su familia. Bendice a todos los hermanos y amigos, a todas las personas que están participando de este seminario. Permítales que esta noche sea una noche de descanso. Guarda su sueño, guarda sus familias, guarda sus vidas, en el nombre glorioso de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Igualmente pido su bendición para el pastor Gilberto Mendoza, para su esposa y familia, para nuestra hermana Rosy, para nuestra hermana Zulma, para todos los líderes que están detrás de cámaras, para todas las personas que hacen posible esta transmisión, que hacen posible este seminario. Bendiga sus vidas, sus hogares, su vida laboral, su vida espiritual, para la gloria de tu nombre y para el bien de ellos. Amén. En paz, Señor, que se puedan acostar y así mismo puedan dormir, porque solo tú, oh Señor, nos haces vivir confiados. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias, hermano. Realmente, como le decía, es muy bonita las enseñanzas que estamos recibiendo. Agradecemos por estar, porque usted está con nosotros, es fiel también para traernos estas enseñanzas. Dios lo usa, pastor. Vamos a despedir este programa. No se vaya. Dios les bendiga, hermanos. Los esperamos en un próximo programa. No se lo pierdan. Bendiciones. Amén. Impactante, la gloria de Jesús es algo impresionante, es inimaginable su poder y cómo Él no lo ha y jamás lo habrá. Impactante lo que ha hecho Dios aquí en este mismo instante.